Algunas empresas trascienden su función económica y se vuelven símbolos de civismo, orgullo y esperanza. Lugares donde la cultura no se decreta, sino que se vive, donde cada colaborador entiende que su trabajo no termina al cerrar la puerta de la oficina, sino cuando su ejemplo se refleja en la calle, en el trato y hasta en la forma de convivir con la sociedad. Esto es Clientología y Negocios, el podcast donde servir es una estrategia con alma. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y hoy converso con un invitado que representa ese espíritu. Hugo Loaiza Vélez, líder que ha dedicado su carrera a demostrar que la cultura empresarial puede convertirse en un puente entre la empresa y la ciudadanía. Desde su experiencia como coordinador de gerencia social en el Metro de Medellín, Hugo ha trabajado en programas de educación, cultura y participación social que hoy son ejemplo de cómo una organización puede inspirar comportamientos ejemplares, fortalecer la confianza colectiva y construir un país mejor. Hugo, bienvenido a Clientología y Negocios. Hola Raúl, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí también es un gran placer, Hugo, y sabiendo que vienes de un mundo empresarial enfocado también en ese impacto social y que también has vivido de cerca cómo la cultura interna de una organización puede influir incluso en el comportamiento de toda una ciudad, de toda una sociedad. ¿Y cuál es ese momento en que comprendiste que una empresa puede ser también un agente de transformación social y cultural? ¿Qué manera de iniciar, Raúl? Pues qué pregunta tan interesante. Yo te cuento que es más bien una inquietud personal, es lo que vengo trabajando y vengo desarrollando hace largo tiempo a nivel de crear culturas. Siempre he tenido esta pregunta y es cómo se conecta la cultura organizacional con la cultura ciudadana. Cómo desde las organizaciones se deja unos elementos base para que esas personas que habitamos las organizaciones repliquemos estos comportamientos afuera, en la calle, en la ciudad, en la casa, en el barrio, en toda parte cuando nos montemos en el bus, sea donde sea. Y pienso que hay una brecha que estamos obligados a llenar. Es esa pregunta fundamental que tengo en cómo llenar esa brecha o cómo crear esos puentes para que lo uno tenga un efecto sobre lo otro y viceversa. Siento que tenemos invertido el pensamiento frente a lo que es cultura. Mira, pasamos Oh, entre 8 y 10 horas al día en las organizaciones y luego con la batería casi agotada al final del día nos salimos a la calle o vamos a la casa a intentar recargar la batería. Vamos y dormimos para regresar nuevamente al otro día a la organización. Entonces vamos y buscamos afuera esa fuente de energía para llevar todo eso a la organización que habitamos. ¿Qué tal si nos atrevemos a invertir eso? Y que sean las organizaciones las que nos llenen de suficientes elementos, donde convivimos una tercera parte del día o un poco más, y que esos elementos nos brinden a nosotros una forma de relacionarnos mejor con todo cuanto nos habita. Que las organizaciones nos entreguen formas de comportarnos adentro de una manera cívica, respetuosa, responsable, con sentido de compromiso, y que nos llevemos eso hacia afuera, hacia la sociedad, y lleguemos afuera es a entregar todo eso que encontramos en las organizaciones. Invertir eso es recargar la batería en la organización e ir a construir mejor sociedad cuando estamos en relación con nosotros y también con todo cuanto nos habita. recargar las baterías. Todos necesitamos eso, incluso Hugo, los propios gerentes, porque como me comentabas, las empresas son parte de ese cambio, de ese apoyo, de ese acompañamiento. Y en este caso, en este sentido, ¿quién es Hugo como un gestor de esa cultura? Hablar de la persona como gestor de cultura, o como bien lo ponías al principio, hablemos en el sentido del liderazgo. ¿Cómo se debe liderar en las organizaciones? Porque tampoco podemos abandonar el concepto de la organización que está dada a cumplir unos objetivos estratégicos. Y cómo desde el liderazgo o desde esa gestión, desde esa cultura en las organizaciones, comenzamos a conectar los números, los indicadores y eso que hay que cumplir como objetivos estratégicos, no como una herramienta de control, no como una herramienta donde los indicadores se vuelven a toda costa lo que hay que cumplir, sino que esos indicadores fueran un resultado de crear una masa crítica o una cultura donde el relacionamiento esté presente y las personas seamos capaces de conectar lo que queremos como personas y como propósito con esos propósitos de la organización. Ser un gestor de cultura es precisamente eso, tratar de construir relaciones positivas con esos objetivos estratégicos
relaciones amables y relaciones duraderas a partir de la relación con uno mismo. Cuando yo conmigo mismo desarrollo una relación donde me conozco y sé cuál es mi propósito de vida y lo pongo sobre la mesa para conectar con el propósito de la organización y que la organización sea capaz de conectar su propósito como organización en lo que le entrega a la sociedad, es una cadena que donde, sin importar el lugar que ocupemos en la organización, ser gestor de cultura es a nivel directivo, a nivel táctico, a nivel operativo, donde todos convivamos en una organización líquida, si se quiere, donde estemos trabajando todos en un fin común. Ser gestor de cultura es precisamente eso, entregarse a los demás para que podamos trabajar conjuntamente en las organizaciones. Sé que puede sonar muy romántico, sé que puede sonar de pronto hasta filosófico, pero podemos tener elementos prácticos para que eso llegue a la práctica y pueda alcanzar esos objetivos, pueda cumplir con esos indicadores, que las organizaciones sean altamente productivas, pero con el cliente y el ser humano siempre en el centro. Y justamente la productividad es algo que se mueve mucho en la mente de los dueños de los negocios, en los accionistas, y que también se convierte pues en una especie de indicador. Pero eso que tú manifiestas también es el impacto que puede haber alrededor de estas empresas, donde incluso la parte de la ciudad se vuelve también parte de la empresa. Sabes que escuchándote, estaba hace un tiempo, hay una marca que se llama Patagonia, que es de ropa. Me llamó muchísimo la atención porque yo leí que ellos dicen, bueno, nuestro nuevo estatuto es que la tierra es nuestro único accionista. Entonces, fueron más allá, por supuesto, y buscar el sentido de poder utilizar este tipo de indumentarias, pero entonces conectando también con el valor que hay hacia lo que es la conservación de la tierra. Entonces, allí es donde entra que no es solamente una estrategia de marketing o búsqueda de rentabilidad, que por supuesto es parte de las empresas, sino una especie de filosofía que influye en toda la cadena de valor de una empresa. O sea, eso hace como un match y es lo que comprendo de lo que has comentado hasta el momento. Entonces, Sí, fabrica, educa. así es, lo entiendes bien. Y lo quiero ejemplificar, si me lo permites. Por supuesto. Tuve la oportunidad hace un par de años de acompañar una organización grande del sector retail, y esta organización es una organización que vende mucho y tiene su eje central en su negocio que vender a crédito. O sea, las personas van allá y encuentran una facilidad de crédito para vender. Cuando la organización nos busca para hacer digamos, un ejercicio de refresh, si se quiere, del tema de cultura, la pregunta fundamental es cuál es el valor que se está entregando a la sociedad, o cuál es el sentido del valor que se está entregando en la masa tan grande que tienen de venta. Uno de sus vicepresidentes decía, no, nuestro éxito es realmente vender a crédito. Entonces veían nuestro éxito y nuestro mayor reto porque es la recuperación de esa cartera cuando se vende a crédito. Estaban viendo ese mecanismo como un fin de todo el negocio, y si uno lo piensa más allá, tratando de estirar un poco más el resultado de lo que es y lo que estabas comentando hace un momento, Raúl, realmente vender a crédito no debería ser el fin, debería ser un medio. Se los decía yo y les hacía la pregunta de qué es lo que hace este negocio, qué es lo que hace realmente este negocio por el país. No, lo que hacemos es procurar que la gente o las personas que tengan bajos recursos puedan acceder a un electrodoméstico, por ejemplo, a una manera fácil, a un crédito. Sí, pero si te sigo preguntando cómo vamos un poco más allá, realmente, si lo pensamos bien, en el sentido de lo que te propongo desde la cultura como gestor de ciudadanía, es si yo, una señora de estratos muy bajos, va y compra una lavadora a crédito, pues sí, está teniendo la facilidad de poder comprarla, pero cuando la lleva a la casa, eso cómo le está transformando la vida a esta señora que venía lavando a mano, por poner este ejemplo, y ahora tiene una lavadora para hacer la misma actividad. Le gana tiempo, gana calidad de vida, gana en su salud, ganan un montón de cosas, y al mismo tiempo construimos sociedad y país. Entonces, si llevamos el negocio esencial de las organizaciones un poco más allá, eso que está haciendo para construir una sociedad de otras características, creo que lo podríamos lograr fácilmente en esa conexión, tender esos puentes de lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Interesante e importantísimo, importantísimo. Me identifico mucho porque es parte de lo que yo suelo hacer dentro de mis empresas y con todo esto que hablamos de clientología y del arte de servir. Hablabas de una empresa en Colombia, pues tu país, y a nivel de Latinoamérica, esa coherencia entre lo cultural, lo social, lo económico, o sea, eso sí es factible. ¿Qué tan factible lo ves?
Sí, claro. Finalmente, cuando hablamos de cultura, Raúl, para que se geste una cultura existe un factor fundamental y es que existan seres humanos en relación. Donde hay seres humanos en relación, hay una cultura. ¿Qué es lo que hace que una cultura se diferencie de otra? Es el modo que escogemos de relacionarnos. Pero no existe modo o no puede estar el modo si lo que determina la cultura, que somos personas en relación, no existe. Y eso pasa en todos los países de Latinoamérica. Finalmente estamos seres humanos relacionándonos y nos diferenciamos a partir del modo en que nos relacionamos. Es importante, sí, teniendo unas bases desde esta gestión de la cultura y desde lo que hemos venido trabajando en esos elementos bases, sí llegar a los lugares, a las ciudades, a las empresas, sea en Colombia o en cualquier otro país de Latinoamérica, y hacer una responsable lectura o estado del arte o una lectura de contexto que nos diga qué elementos están sucediendo ahí, que están desde el modo en que las personas se relacionan. Lo que quiero decir con esto es que no podemos, yo vivo en la ciudad de Medellín, no se puede coger lo que se vive en Medellín como cultura y copiar y pegarlo en otra ciudad porque estaría condenado al fracaso. Debe leerse el contexto de ese otro entorno, de ese otro contexto, reitero, y así aplicar unos elementos para que seamos capaces de conectar las organizaciones con el entorno que habitan o el entorno que habitamos. Entonces es perfectamente llevable a cualquier lugar, pero hay que hacer un ejercicio de identificación de hábitos, de formas de comportarnos, de cómo la gente se mueve, de cómo las personas tienen visión de futuro para aplicar unos elementos que desde ciudadanía corporativa también se pueden trabajar. Ciudadanía corporativa, suena poderoso. Y escuchándote, pienso mucho en trabajos que he podido realizar en comunidades rurales, incluso post-conflicto, allá mismo en Colombia, y tienes toda la razón. Hay una receta general de lo que es el desarrollo, el crecimiento empresarial a mediana, a gran escala, pequeña escala, pero siempre hay que indagar cuál es el contexto que hay, a qué está dispuesto también esa gente, y sobre todo aparece aquí una palabra muy importante, que es la palabra educación. ¿Cómo se logra que una organización, más allá de su servicio o del producto per se que tiene, eduque a una comunidad, justamente esa que rodea? Voy a tratar de contestar lo que tú seguramente sabes mejor que yo, Raúl. Eres sentido de inspiración también en todo lo que haces. Y la educación es una parte fundamental en estos temas de cómo se construye y se moldea comportamiento desde las corporaciones. Primero es un elemento que es constante, que es totalmente permanente, y ahí está uno de los mayores retos y fracasos que cometemos los líderes en las organizaciones o los líderes en las ciudades y en las sociedades, y es pensar que el momento de educar es uno y que luego vienen los resultados, como si fuera un paso a paso de educo, paro de educar y luego sigo con el siguiente paso y con el siguiente paso. Educar debe ser un ejercicio permanente, donde siempre se esté leyendo el entorno, en qué temas hay que ajustar para ajustar la educación. No es una educación sentada en un pupitre como en la universidad o en el colegio, sino una educación con estrategia comunicacional transversal a cualquier modelo de cultura que queramos implementar. La comunicación como herramienta principal de la educación siempre debe estar presente. Una comunicación que enganche, una comunicación que dé pequeños empujones, una comunicación que dé razones de ganancia para moldear comportamientos y que las personas se sientan conectadas con esos comportamientos para lograr el fin de gestar cultura, como lo mencionabas al principio, desde la empresa personal que estoy emprendiendo, que es ciudadanía corporativa. Desde ahí creemos firmemente que la comunicación como herramienta de la formación en la educación es el elemento principal para que las personas siempre estén informadas. Un ser humano informado tiene toda la capacidad de tomar decisiones informadas, y la incertidumbre se reduce mucho y puede producir que tengamos éxito en lo que queremos lograr. Muchas veces creemos que es obvio que la gente ya está informada de lo que hacemos, de lo que ofrecemos o de su reacción con respecto a lo que estamos nosotros ofertando, pero finalmente hay que ampliar ese espectro, indagar muchísimo en la sociedad para que entonces esa respuesta sea consona, ¿no? Con lo que somos nosotros como empresa. Esto es fascinante, como lo comentas, porque incluso
conecta también con lo que hacen muchas empresas cuando crean fundaciones, que algunas las crean por crearlas, por moda o por cumplir un requisito tal vez, qué sé yo, pero finalmente la iniciativa de una fundación va más allá del producto para promover ese aprendizaje creativo y el pensamiento colaborativo, que estoy seguro que conecta con tu concepto de ciudadanía corporativa. Podríamos decir que de alguna manera el trabajo que estás realizando tiene mucho que ver con eso y con esa conexión de servicio, ¿no? Tú mencionas algo fundamental, Raúl, y es un paradigma que también hemos tenido como base de investigación, y es pensar que la transformación de sociedad o la transformación de país o de región está dada solamente para las fundaciones, para las organizaciones no gubernamentales, para las que son sin ánimo de lucro, para las mismas centralidades como alcaldías, gobernaciones, estados, y que es lo público quien debe hacerse cargo de cómo construir cultura ciudadana si se quiere. Pero creo que si entendiéramos que todos somos parte de eso, que las organizaciones están comprendidas por personas que estamos trabajando en ellas, y entregar el poder a las personas de cambiar el lugar que habito, el lugar donde estoy, conectando mi vida con lo que está en mi entorno, podríamos lograr tranquilamente y dejar de pensar que es solamente responsabilidad de un sector y que es responsabilidad de todos. Y te digo que convencer a los líderes hoy de las organizaciones, a los CEO, a los gerentes, presidentes de organizaciones, creo que entregarles la idea de que esto es algo positivo, dados para que desde sus organizaciones construyamos una mejor sociedad, y que eso realmente no cuesta mucho, realmente no es muy costoso, que basta con afinar algunas cosas al interior de los procesos organizacionales que podrían transformar drásticamente incluso hasta la productividad. Hoy se habla mucho de responsabilidad social empresarial, pero pocas veces se entiende que esa sostenibilidad cultural es tan importante como la ambiental y que va hacia una responsabilidad compartida. ¿Cómo se equilibra este propósito social con la rentabilidad o con los objetivos corporativos? Es sencillo, personas, y tú sabrás de esto mejor que yo, mi amigo Raúl, personas trabajando felices son mejores, son personas más productivas. Cuando las personas llegan a las organizaciones y les decimos que hay una cultura que se vive en la organización, que está la idea de que la cultura es de que todos estemos en bienestar, todos estemos en tranquilidad, y le entregamos la responsabilidad de la gestión de la cultura a las áreas de recursos humanos, a las áreas de gestión humana, ahí ya hay una limitante, porque estamos diciendo que eso es solamente de un departamento y que la cultura de la organización no es de toda la organización. Entonces, ¿qué hace con lo que puede, con lo que tiene el Departamento de Recursos Humanos? Una integración de fin de año, entrega un souvenir, un regalo de cumpleaños, y eso se va volviendo el tema de gestar organizacionalmente la cultura. Cuando las organizaciones poco a poco comienzan a entender que la cultura organizacional es una, como las paticas de una mesa, una patica de la cultura general, de la cultura identidad de esa organización, comenzamos a vernos diferentes en los otros departamentos. Entonces, por allá, el departamento de operaciones también se integra a esa cultura y no está esperando que venga la dirección de recursos humanos a decir cómo es que debe ser la cultura, sino que todo se construye a partir de la cultura general. Eso es lo que le mencionaba al principio, y es de cómo conectamos cultura organizacional, si se quiere, con la cultura identidad. Eso que quiero hacia afuera, cómo me vean como empresa, cómo me están viendo como empresa. Una empresa que construye país, listo, debo conectar eso con lo que se vive adentro de esa organización. Y sacar la responsabilidad de la cultura solo en los directores de recursos humanos y entregar la responsabilidad en la cultura a el nivel directivo, al nivel de presidentes, al nivel de CEO, es la forma en que esto se puede lograr de una forma exitosa. Me gusta esto que estás diciendo porque dentro de ciudadanía corporativa, yo aquí como estudiante de este concepto de ciudadanía corporativa de Hugo, entiendo, tienes ahí un aspecto que capto, que es la sostenibilidad cultural, o sea, eso te tiene que permanecer en el tiempo. Entonces, pero para ello hay que integrar actores, empresas, ciudadanos, comunidad, porque la cultura no se construye sola, se construye con relación a otras personas. ¿Y cómo ha sido ese trabajo que has hecho a lo largo de tu carrera empresarial
¿Cómo lo has logrado integrar? Empresas, comunidad, autoridades, empleados, proyectos. Cuando te mencionaba ahorita, Raúl, cómo quiero que me vean como organización, si quiero que me vean como un actor fundamental de construcción de sociedad, debo también salir a leer el entorno que habito. Ahí siento que también hay un faltante en las organizaciones y es, se ubican en un lugar geográficamente hablando, desarrollan su negocio esencial desde ahí y es como si nos encontráramos o nos encerráramos en esa organización hacia adentro para que lo productivo funcione. Creo que hacer una lectura de ese entorno que habito, una lectura de ese lugar donde estoy, me da posibilidades de hacer ajustes en la creación de esa cultura al interior que lo puedo entregar. Si yo, por poner un ejemplo, habito un lugar donde mi organización está ubicada y en el entorno lo que tengo es muchas vías de tránsito, tengo vías de alta accidentalidad, tengo vías que son poco seguras o entornos poco seguros, pues traslado esa inquietud y ese problema, por decirlo así, a mi organización y trabajo para que esos 100, 200, 300 colaboradores sean agentes del cambio en ese entorno que habito. Para eso es importante tener articulaciones con lo público, con lo privado, con los vecinos propios y ajenos para poder lograr tener sinergia y tener objetivos comunes. Si yo habito un lugar, por decir algo, es un parque industrial donde estamos asentadas varias organizaciones, pues juntémonos con esas otras organizaciones y creemos elementos de cultura común que nos ayuden a habitar ese lugar. Pero si es un parque industrial donde varias empresas le dejamos el uso de las zonas comunes a la administración del parque industrial, podríamos hacerlo de una manera diferente, trasladando de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es fundamental tener articulación con otros actores, pero con un concepto que manejamos que se llama la macrointencionalidad. Tener macrointención, Raúl, es básicamente no empezar a crear estrategias que no estén atadas a un elemento base, como un árbol. Digamos que el tronco es la macrointención y las ramas son esos frutos y esas ramas que voy sacando a partir de las estrategias que voy teniendo. La rama se debe al tronco. Cuando yo creo una rama que no está atada al tronco, es rama de otro árbol o de otro costal. Entonces, crear esa macrointención como unos elementos de identidad, es decir, un modelo de cultura que me diga, ahí tengo amarrado todo lo que estoy haciendo y lo voy ajustando. Las campañas, las actividades van atadas siempre al mismo concepto, porque adoptar comportamiento no es de un día para otro, sino que se va dando paulatinamente, entregando unos elementos como pequeños empujones o como razones de ganancia. Esa macrointención me va dando coherencia y consistencia en lo que quiero lograr en esos comportamientos. Hay culturas, Hugo, que nacen fuertes, pero mueren jóvenes y otras que perduran por décadas. O sea, hay como una especie de fórmula. Si una persona leyera ese libro futuro que vas a sacar sobre ciudadanía corporativa, ¿qué encontraría allí para lograr que perdure en el tiempo la cultura? Gracias por promocionarme tan rápido. Ya me comprometiste con toda la audiencia, pues, a que hay que sacar un libro. Bueno, será proyecto futuro. Está bien. Hay un elemento que venimos desarrollando en ese, comillas, libro, o en eso que estamos escribiendo frente a ciudadanía cultural, y es cómo rompemos ese umbral en el momento actual de la sociedad, que sentimos que estamos en un momento de paradigma, de abandonar la cultura que estamos viviendo y poner una cultura no nueva, sino en ese umbral que está sumando, y cómo rompemos ese umbral para llegar a esa ciudadanía corporativa o a esa cultura que aporte a la cultura. Desarrollamos dentro de eso, entre otras estrategias, el concepto de cultura como servicio. Si tú piensas hacia atrás en los as-a-service, el primero que saca un modelo de este tipo es el software. Pues es el que más desarrollado está, el software como servicio o el software as a service, donde tú contratas un servicio para que vía demanda lo puedas usar y tienes ahí el software como servicio. ¿Cómo llevar eso a cultura como servicio?
Cultura como servicio es como pongo el servicio para abandonar el control que me deja comillas, una cultura que está enfocada a cumplir solo indicadores, y pongo el servicio como ese disruptivo del control. Y que ya lo que yo haga esté destinado a servir la cultura todo el tiempo, ¿cierto? A servir la cultura todo el tiempo, en lugar de que la cultura me acompañe por imposición o por simple delegación a los departamentos de recursos humanos. Y cuando yo cuando sirvo la cultura todo el tiempo, conectándola con lo que los ciudadanos de esa empresa conectan lo que ellos quieren con lo que están viviendo afuera, y se les parece y hay coherencia en lo que pueden entregar en un lugar y otro, el concepto de cultura como servicio cobra poder como ese elemento diferenciador del cómo. Tenemos el quién, que son los ciudadanos corporativos en este caso, y ahora el cómo de una cultura como servicio que propone servir la cultura en todos los lugares de las organizaciones. Ciudadanía corporativa, la cultura como servicio, y esto es una gran filosofía que estás desarrollando, que estás implementando, que estás impartiendo y que va a dejar un legado cuando salga este futuro libro de ciudadanía corporativa. Hablabas del servicio. El servicio tiene un significado tan profundo en los seres humanos porque va más allá de la empresa. Como digo yo en mi libro del arte de servir para triunfar, es una suma de valores que proporcionamos a la humanidad y está en diferentes contextos de nuestra vida, el individual, el de la pareja, el de los amigos, el organizacional, por supuesto. Y aquí esta visión compartida que has manifestado, de verdad que aporta muchísimo. Es la otra cara de las organizaciones y tal vez en un plazo determinado genera rentabilidad. Ese liderazgo consciente es clave para mantener la continuidad cultural en las nuevas generaciones. Hugo, te dejo este espacio para que hagas el cierre magistral, lo que has comentado acerca de la cultura, y como siempre, bienvenido a Clientología y Negocios. Es un placer, Raúl. Para mí siempre ha sido un placer poder conectar contigo y tener la posibilidad de tenerte en mi círculo de amigos. Te admiro muchísimo y siento que lo que haces transforma el mundo y que eres un ser humano aspiracional. ¿Qué les puedo decir sobre este tema? 3 cosas. Hablemos para cerrar, del tema de cómo romper ese umbral. Y hay que romper en ese umbral 3 elementos. Digamos, el umbral del control, que es un viejo paradigma. Dejar de entender la cultura como un sistema de control. Dejar de entender el liderazgo como una autoridad que regula. Dejar de entender las organizaciones como esas que buscan el orden y sacrifican la vitalidad y la conciencia de las personas. El segundo es romper el umbral del poder, ese poder como el poder que domina, y pasar al poder de servir, como ese servicio que libera y que moviliza. La transformación es que servir no es someterse, sino activar una energía creadora que puede conectar a todas las personas con un propósito común. Podemos pasar del protagonismo individual a la conciencia relacional de que todos somos ciudadanos corporativos responsables del equilibrio de nuestra humanidad. Y cierro con el romper el umbral interior, esa frontera que tenemos cada uno donde entre lo cómodo y lo coherente, entre lo que acostumbramos y lo que es conciencia, y donde actuar por obligación o hacerlo por sentido ya no debe estar, y que tengamos la fuerza de despertar desde lo interior, donde la posibilidad de servir sea una posibilidad de servir desde la libertad y la plenitud. Gracias por invitarme a este podcast, Raúl, mi amigo. Un abrazo desde la querida Colombia. Me siento un alumno privilegiado en este momento y concluyo con lo que acabas, porque esto va para el libro definitivamente. Número 1, adiós al control. Luego, transformémonos y logremos que el poder más bien sea desde el servir. Y por tercero, lograr esa introspección, entendernos para transformar al mundo. Señores, esto lo dijo Hugo Loaiza y aquí yo lo reinterpreto. Y saben que las empresas que trascienden no son las que venden más, sino las que enseñan mejor. Cuando una organización logra que su cultura se refleje en la calle, en el transporte, en la convivencia,
está cumpliendo una función que va más allá de cualquier indicador. Está educando a una sociedad. Y ese, sin duda, es el mayor legado de un líder como tú, Hugo. Recordemos que la cultura empresarial no termina en la empresa, sino que empieza en cada persona que decide vivirla. Gracias por acompañarnos en este episodio de Clientología y Negocios, donde juntos exploramos cómo servir y también lograr construir un país.